Pues para terminar el programa de hoy os vamos a dejar con algunas reflexiones que igual os dejan bastante inquietos, porque cabe la posibilidad de que la realidad que estamos viviendo no sea más que una simulación con un poco de mala leche, también tengo que decir, y de todo esto vamos a hablar con nuestro experto en misterios, en hipótesis inquietantes, como ya digo, como es Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, en esta realidad difusa, ¿no? Eso te iba a decir, es una realidad, digamos, presunta realidad, porque hay teorías que apuntan a que a lo mejor estamos viviendo una especie, no ya de show de Truman, pero bueno, de una simulación muy lograda también, he de decir. Sí, este concepto, pues de alguna manera revivió, ¿no? De forma mainstream con la película de las hermanas Wachowski, de Matrix, ¿no? Sí. Donde todos recordamos algunas escenas icónicas y donde se nos presentaba una realidad distópica, ¿no? Donde las máquinas, una superinteligencia, pues estaba esclavizando al hombre y además lo estaba sumiendo en una realidad, en unas vivencias absolutamente artificiales e irreales, ¿no? Conectados a esas máquinas. Es un tema que no es nuevo, que Matrix de alguna manera y los Wachowski beben de fuentes ya existentes. Por ejemplo, en el mundo hindú, en el mundo védico, se conoce como el Maya. Ya se conocía el Maya como ese mundo ilusorio en el que creemos vivir de forma real, pero que sin embargo es un engaño absoluto. Es decir, nuestro propósito, según esta doctrina, es salir del Maya, rasgar, ¿no? Tomar esa pastilla, ¿no? Que también le ofrece Lawrence Fishburne, ¿no? A Neo. ¿Sí? Para encontrar, dice, ¿no? La madriguera de conejo, es decir, escapar, abrir, atravesar esa rendija y poder ver la auténtica realidad, ¿no? Por eso se consigue en el mundo védico a través del karma, de esa rueda de reencarnaciones, donde poco a poco vamos escapando de ese maya, de ese mundo ilusorio, ese mundo fenoménico, que es un engaño, un juego de espejos, que oculta la auténtica realidad, que no sabemos si es aún más escabrosa que esta, ¿no? Como plantea Matrix, o quizás todo lo contrario. Bueno, puede de hecho, ser ese paraíso prometido, ¿no? De las antiguas también religiones, ¿no? No lo sabemos, pero de hecho Matrix se plantea un poco como un compendio de muchas teorías filosóficas. La más inmediata quizás es la de Platón, pero hay muchos otros filósofos que ya barajaron esta posibilidad, y todo esto de alguna manera las hermanas Wachowski lo van cogiendo para hacer Matrix. Claro, y como ya digo, el mundo de la filosofía está plagado de, bueno, pues de pensamientos en torno a esto. Me estaba acordando de Antonio Escotado, que creo que también tomaba pastillas para ver la realidad, porque esto a veces ocurre, que claro, una alteración de la realidad es lo que te permite ver la realidad. Bueno, en fin, aquí ya nos estamos poniendo demasiado, digamos, liosos, pero bueno, esto puede pasar. Y me estoy acordando también, conforme hablo, una persona multitarea, que las hermanas Wachowski dijeron hace muy poquito que Matrix en realidad funcionaba como una alegoría del cambio de sexo, que sabes que ellas mismas se efectuaron, ¿no? Sí, primero una y después la otra, sí. O sea, que es maravilla cómo ha ido evolucionando el concepto de lo que teníamos Matrix, o que las propias directoras ahora dicen, no sabemos si empujadas por la situación, por las modas y demás, que puede haber una lectura en este sentido. Sí, evidentemente es una película que tiene muchos niveles de comprensión, ¿no? También al hilo de lo que tú decías, de los filósofos clásicos, René Descartes, también hablaba en la duda metódica de ese genio maligno, la hipótesis del genio maligno, de nuevo como una especie de demiurgo, de un dios que estaría poniéndolos delante de nuestras narices una realidad que, pese a que nosotros la damos como objetiva, y cada vez que nosotros intentamos comprenderla más y la damos más como cierta, realmente lo que estamos consiguiendo es alejándonos más y entrando en esa especie de limbo difuso en el que, bueno, pues con el que se nos engaña, ¿no? Y no se nos permite ver la auténtica realidad de las cosas. René Descartes incluso ponía en duda algunos de los planteamientos o de los métodos matemáticos, ¿no?
que por cierto es una de las bases, ¿no? El pilar del universo. Yo quería traer este tema porque en el 2003 hubo un filósofo muy prestigioso de la Ay, Universidad mira, pero si parece el rey Sí. Guillermo de Inglaterra. Sí, efectivamente. No Bueno, es. este filósofo, Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, lanzó en 2003 una hipótesis bastante arriesgada, ¿no? En el que él planteaba 3 escenarios posibles, ¿no? Sí, el primero de ellos es que es decir, la humanidad hubiera derivado o de la humanidad hubiera emanado una superinteligencia capaz, ¿no? Ya sea biónica, ya sea absolutamente artificial, que hubiera sido capaz de confeccionar una serie de simulaciones para recluir, ¿no? A esos NPCs, a esas personas, ¿no? Que formaría la humanidad en una especie de simulación con fines además de investigación científica. Luego veremos el porqué. La segunda hipótesis es que si hubiera tenido esa capacidad, esa superinteligencia, pudiera haber creado esa simulación, pero no lo hubiera hecho. Es decir, le hubiera importado un rábano obtener estos datos de estas simulaciones. Y por último, que es la más inquietante, es el escenario que plantea diciendo que si existieron o si supuestamente han existido esas superinteligencias y además han tenido el interés de hacerlo, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo aquí y ahora, es bastante probable, él habla de un 30%, es decir, bueno, es probable, como mínimo, o puede ser probable, que estemos viviendo en una de esas simulaciones artificiales, sin saberlo, creadas por una de esas superinteligencias que, evidentemente, superinteligencias del futuro, ¿no? Claro, pero ¿y quién ha creado esas superinteligencias o cómo se han generado? Claro, esto es... Aquí en este plató yo creo que hemos tenido casos de superinteligencias, pero bueno. Sí, son inteligencias posthumanas. Estamos hablando ya de transhumanismo, no de posthumanismo. Es decir, inteligencias posthumanas, eso también se ve en un capítulo de Black Mirror, de la última temporada, donde se crearía un universo artificial y, según algunos investigadores que se unen, ¿no?, a esta o intentan profundizar un poco, como en la hipótesis de Nick Bostrom, como George Smoot, él decía, por cierto, ganador del premio Nobel, que un historiador y un antropólogo, si uno fuera realmente un historiador y un antropólogo y tuviera esta herramienta en las manos, la posibilidad de simular todo el pasado, una simulación artificial del pasado, sería la mejor forma para entender el ascenso, el ocaso, la evolución de las civilizaciones, los problemas ecológicos. Es decir, se podrían realizar muchas simulaciones en las que participaran millones o miles de millones de personas, en las que creáramos distintos escenarios y que tuviéramos diversos finales. Es decir, modificando pequeños parámetros en esa simulación, en ese mundo abierto, ¿no?, que hoy tanto está de moda y en el que, por cierto, muchos videojuegos cada vez nos van acercando más, ¿no?, a ese mundo abierto, a esa realidad prácticamente virtual. Sería, como digo, según George Smoot, una utopía, ¿no?, la panacea de cualquier historiador antropólogo, ¿no? Claro, es como jugar a los Sims. Sí, exactamente. O Populou, con el universo, pero también es como una idea de Dios tecnificada, ¿no? A través de las matemáticas, la ciencia. O sea, quiero decir que esta idea de ser supremo o máquina que de alguna manera controla el devenir de la humanidad, esto ya existe desde la prehistoria casi. Sí, sí, bueno, claro. no, casi no, desde la prehistoria. Y ojo que tenemos algunas pruebas, o estas personas apuntan a que puede haber algunas pruebas en nuestro día a día, en nuestra realidad, observables, que nos pueden dar pistas de que vivimos en una simulación. Sí, sí, claro. Para empezar, hay toda una serie de razonamientos. Yo te comentaba antes las 15 evidencias o las 15 razones irrefutables que una revista prestigiosa, ¿no?, de cultura pop y de arte Vulture norteamericana
publicó un artículo el año pasado en las que escribían 15 razones irrefutables por las que podríamos estar viviendo una simulación, ¿no? Bueno, irrefutables ya se verá. Bueno, pero irrefutables, vamos a ver claro, las razones. Claro, algunas son realmente difíciles de refutar, porque no tenemos también la posibilidad de negarlas. Aquí vemos a Sam Altman. Es curioso porque Sam Altman es el CEO, el jefe, ¿no? El jefazo de eCombinator, que es una empresa que apoya a los emprendedores, a los startups, allí en Silicon Valley. Y esto también es curioso porque en nuestro mundo, pues, cotidiano, estas cosas que hoy estamos comentando aquí parecen impensables, ¿no? Parecen realmente de un futuro distópico, ¿no? Un poco de Man on the High Castle. Pero es que esto está ocurriendo hoy en día. En Silicon Valley hoy en día hay un grupo, esto aparece también en el New York Times, que se hace eco, hay un grupo de científicos y de personajes como Sam Altman, incluso se vincula a Elon Musk, el jefazo de SpaceX y de Tesla. Elon Musk llega a decir, al hilo de lo dicho por Nick Bostrom, que solo hay una posibilidad entre miles de millones de que no estemos viviendo en una simulación. Eso lo dice este señor que vemos aquí en las imágenes, Elon Musk. Bueno, Elon Musk, Sam Altman y otros personajes de Silicon Valley, gente aburrida, ¿no? Dirán muchos, de la vida, no, aburrida no, pero que pueden ser excentricidades, claro, o delirios de yuppies de Silicon Valley, ¿no? Y tienen el dinero también, ¿no? Claro. Para poder hacerlo. Bueno, pues esta gente ha instaurado un grupo de investigación en el que se está destinando fondos para intentar salir de esta simulación. Es decir, ellos ya dan por hecho de que estamos siendo objeto y estamos esclavizados por una gran inteligencia. Además, ellos hablan evidentemente de una IA que no es humana y que su intención, la única manera de poder escapar de esta Matrix, ¿no?, es fusionándonos con la inteligencia artificial, proyectando nuestras inteligencias, nuestras mentes en una especie de nube donde nos fusionaríamos con la inteligencia artificial que nos somete. Es decir, si no puedes luchar contra tu enemigo, ¿no?, únete a él. Esta es su hipótesis y hoy en día hay gente, aunque parezca mentira, Mara, que está trabajando en este sentido. Hay un periodista del New York Times que recoge toda esta información y plantea que, según él, o él opina, ¿no?, que puede ser no demasiado buena idea, ¿no?, escapar o tratar de escapar de esta simulación, de esta realidad virtual en la que podríamos estar sometidos, como en la película The Existence de David Cronenberg, porque quizás, Mara, si la inteligencia o la superinteligencia que hay detrás se da cuenta de que estamos averiguando que hay algo anómalo en nuestra realidad, que estamos siendo sometidos, ¿no? Estamos tomando la pastilla para poder abrir nuestros ojos, quizás desconecten el videojuego, quizás apaguen la simulación y todo se derrumbe, ¿no? Nuestro mundo conocido se acabe. No, me estaba riendo porque mi compañero me ha pinchado justo ahora que estaba yo en un pestañeo lento, pero es que estaba pensando, de hecho, claro, cabe la posibilidad de que lo que nos espera tras ese telón un poco de simulación sea peor que lo que estamos viviendo. Entonces yo no sé hasta qué punto nos compensa abrir los ojos a lo que es la realidad. Claro, evidentemente. Pero igual es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir, vamos. Exactamente. Y para una de estas razones irrefutables, retomando el hilo de lo que comentaba la revista Vulture, ellos hablan del conocido, bueno, al menos en estos círculos, ¿no?, como efecto Mandela. El efecto Mandela es un efecto muy curioso en el que parecen instaurarse falsos recuerdos que la gente da por exactos, por ciertos. Es decir, ¿por qué se llama efecto Mandela? Porque hay una masa crítica de gente hoy en día que que intenta probar y defender y está absolutamente convencida de que Mandela murió en la cárcel en los años 80 y 90. Sí. Ellos aseguran además que pudieron ver esas imágenes. Es muy, como digo, el hombre en el castillo, ¿no? De Philip K. Dick. Y como ese ejemplo, muchos otros. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto Mandela aplicado al personaje, al señor del Monopoly. Hay gente que está convencidísima y que asegura haber observado, incluso en el juego original,
al señor del Monopoly, ¿no? Con monóculo, cuando esto nunca se ha dado. Es una absoluta sí, está instaurado, ¿no? falsedad. Sí, está instaurado como un recuerdo cierto. Mira, un ejemplo más claro, ¡ay, más Dios! cercano. Exacto. Más ya cercano, nos ponemos tensos. Sí, y más, digamos, costumbrista. Sí. Hay gente, y esto Javier Cercas, por ejemplo, un escritor, también lo alude en uno de sus artículos. Hay gente que hoy en día, Mara, está absolutamente segura de que vivió el golpe de Estado del 23F de 1981 de Tejero y que lo vivió en directo por la televisión. Es decir, que pudo ver cómo se retransmitía en directo ese golpe de Estado. Bueno, hoy sabemos que eso es absolutamente falso. No hubo una retransmisión en directo de ese golpe de Estado, sino que fue por la radio y que posteriormente se difundieron entre los periodistas esas imágenes para que fueran cortadas, editadas y luego emitidas. Es decir, de nuevo estamos ante un recuerdo, entre comillas, falso, claro, que la gente tiene como cierto. ¿Con esto qué se quiere decir? Que evidentemente ese demiurgo, ese genio maligno, estaría manipulando el pasado. Es decir, estaría manipulando y cambiando el pasado a su antojo. No solo el futuro, sino también el pasado. Los recuerdos implantados son fácilmente explicables, ¿no? Desde la psicología social. Es decir, esto responde a un fenómeno humano, verificado y científico, ¿no? De cómo se comporta nuestra mente. Sí, eso es lo Entonces, que... achacarlo a... Yo, a veces a mí me pasa que me creo que he vivido cosas que luego las he visto, yo qué sé, en un capítulo de Winnie the Pooh, ¿sabes? Sí, sí. Y digo, ¿esto lo he vivido yo? No lo has vivido tú, pero de repente lo interiorizas de esa manera, ¿no? Nick Bostrom precisamente afirma lo que tú acabas de decir, es decir, que todos estos sucesos se pueden intentar explicar desde la esfera psicosocial, ¿no? Claro. Y también de enfermedades psicológicas, también, de otro tipo de conductas que son muy propias de las conductas y del comportamiento humano, ¿no? Es algo que entronca también un poco con la génesis de las leyendas urbanas, es decir, estamos hablando ahí de una esfera que se solapa, ¿no? Bueno, los creepypasta estos y demás. Exactamente. Bueno, fíjate, en estas razones también se esgrime el por qué estamos tan solos en el universo. Es decir, por qué no encontramos inteligencias extraterrestres que nos respondan o que sean localizables. Bueno, según Vulture, estas inteligencias serían tan inteligentes, valga la redundancia, que ya habrían descubierto cómo escapar de esta matriz. O, en el caso más cutre salchichero, que la computadora en la que estamos inmersos, ¿no? No tuviera suficiente memoria o RAM para simular tantas civilizaciones planetarias a la vez, ¿no? Ah, tiene limitaciones, ¿no? Claro, de RAM y de almacenamiento, ¿no? No tendrían discos duros SSD. Bueno, luego también, por ejemplo, yo voy a enumerar un poco las ya para finalizar, sí. Vaya terminando, amiga. Sí. Por ejemplo, el extraño comportamiento de las partículas en la física cuántica, de esos electrones, ¿no? Que se comportan como una onda cuando no son observados y cuando hay un observador, ¿no? Cuando se pone el foco de luz sobre ellos, se comportan como partículas, es decir, cambian su estado en función de si son observados o no, ¿no? Curiosamente, y también quería enlazarlo todo esto con lo que está pasando en 2020, una de las razones que esgrimen es la acumulación de hechos absurdos forteanos y que parecen concatenados, como ahora en este 2020, ¿no? Estamos viviendo con las muertes, con catástrofes, con el propio coronavirus. Es decir, digamos, hechos que parecen aglutinarse en un espacio-tiempo concreto, ¿no? Y que además, digamos, son apoyados por diversos glitches o errores en la realidad, en nuestro mundo real, ¿no? Teníamos unas imágenes de escenas que a veces presenciamos y que parecen muy poco probables de que puedan ser ser fruto de una construcción, digamos, natural, ¿no? Hay esas sincronizadas. Aquí vemos, por ejemplo, estos dos runners, ¿no? Que van por la calle y van exactamente igual, ¿no? Parece que sea
o dan a entender, ¿no?, que pueda ser un fallo, un bug, un glitch de esa Matrix, ¿no? Claro, pero esas personas son reales. Quiero decir, tú vas, claro, les tocas y son personas físicas. Son absolutamente reales. Claro, ahí está la cuestión. No hablamos de que estemos presenciando, digamos, hologramas. Hologramas, no, Claro. son personas absolutamente reales porque forman parte de esta realidad que para nosotros es absolutamente real. Vamos fuera de tiempo ya. Desde luego que es un tema apasionante y sobre todo muy propicio para estas fechas tan navideñas. Plantearnos si la realidad es lo que verdaderamente vemos. Los sentidos nos engañan, esto ya lo sabemos todos. ¿Es realmente lo que vemos o es una simulación? Desde luego, si es una simulación, ya digo que no es la mejor del mundo, De hecho, se están hoy en día, aunque parezca mentira, estudiando los rayos cósmicos y el comportamiento, viendo si en su comportamiento hay algo anómalo que nos haga pensar de que efectivamente estamos en una simulación no tan bien simulada, no tan bien pensada, claro, como cabría esperar, como en cualquier, y lo sabemos, ¿no? Ahora se ha publicado hace poco Cyberpunk 2077, ese juego de CD Projekt Red, que tiene y acumula muchísimos errores y bugs. Es por ahí, ¿no? Como sucede también en Matrix, es por ahí, por los errores, los glitches en el sistema, por donde se podría intentar explicar o comprender que estamos viviendo en una simulación artificial, en una de muchas, es decir, en una de muchas simulaciones que podrían estar dándose a la vez, ¿no? Madre mía. Bueno, la verdad es que yo me he quedado muy pensativa. A ver si en una de estas simulaciones a mí me tocara la lotería, yo lo dejo caer porque es una posibilidad que puede existir. Daniel, muchísimas gracias por habernos traído este tema, por hacernos pensar. Muchas gracias a vosotros. Te espero próximamente y nosotros, pues yo creo que ya con estas reflexiones que hemos puesto sobre la mesa no podemos hacer más que despedirnos, que dejar descansar nuestras mentes también, y mañana volveremos a las 7:30, estaremos aquí en Alacantí Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde y nos vemos muy pronto. ¿Simulados o no, Eso ya no lo sé.